Sean todos bienvenidos. Reciban un fraternal saludo de paz en el Señor. La Cátedra Abierta es un espacio extraacadémico en el que se posibilita la profundización y debate de múltiples temáticas desde un pensamiento humanizado, buscando incentivar el diálogo y enlace con el entorno y la realidad desde el abordaje multidisciplinario. Para esta versión, la Cátedra Abierta inaugural se ha denominado, y si perdemos el horizonte, reflexiones sobre una nueva ciudadanía. Tiene como propósito reflexionar sobre la imperiosa necesidad de la formación ética en las instituciones de educación y se desarrollará tipo conversatorio. Nos acompañan en este evento Fray Marco Alexander Camero Buitrago, OFM, vicerrector para la evangelización de las culturas. Judith María Peña Santo Domingo, directora del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos, CIDEC. Saludamos también a los invitados especiales, Magíster Pablo Echeverri Rendón, Magíster Beatriz Eugenia Campillo L. y Magíster Verónica Moreno López. Un saludo para los demás docentes, estudiantes y comunidad en general que nos acompañan. Para dar inicio a este evento, los invito a ponerse de pie para entonar el himno de la Universidad de San Buenaventura. Muy apreciada comunidad bonaventuriana, estimados estudiantes,
apreciados docentes, muy estimados administrativos, un saludo muy especial al equipo del CIDE, en cabeza de su coordinadora, Judith María Peña Santo Domingo. Muy honorables y respetadas invitadas, Magíster Beatriz Eugenia Campillo, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, mi muy estimada Verónica Moreno López, docente investigadora del CIDE y ahora asistente de la Vicerrectoría Académica. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra querida alma mater, la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Cuando desde el CIDE y la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas estaban buscando y definiendo cuál podría ser el tema más pertinente, oportuno y adecuado para dar apertura a la cátedra abierta inaugural, nos vimos en la difícil situación de no saber precisar un tema, pero no porque no tuviésemos opciones, sino todo lo contrario, porque teníamos demasiadas opciones para elegir. Son tantos los temas, situaciones y acontecimientos que podrían abordarse en un contexto como este, los cuales nos pueden brindar las luces necesarias para trazar una hoja de ruta en lo concerniente al desarrollo y puesta en marcha de las cátedras abiertas en este semestre. El tema de la vida, la bioética, todo lo relacionado con los temas álgidos de actualidad, la eutanasia, el aborto, las relaciones maritales en la diversidad de géneros, la familia. Esa era y sigue siendo seguramente una alternativa oportuna. El impacto de la globalización y la economía mundial, todo lo que ello ha venido generando en las economías estatales, su influencia en los estratos sociales, en fin, la mentalidad capitalista que envuelve cada vez más a los ciudadanos y a la sociedad. Este hubiera sido otro posible tema para abordar. El medio ambiente, el calentamiento global, la destrucción y tala masiva de árboles y bosques, los daños generados por la explotación ilegal y totalmente antiética de los recursos minerales, su impacto en la sociedad y en el medio ambiente. También pudo haber sido nuestro tema para esta cátedra inaugural, pero no lo fue. Hubo la idea de traer a nuestro contexto, a manera de reflexión y análisis, lo relacionado con los principios éticos y la urgencia de una ética ciudadana desde la perspectiva de la formación universitaria. En estos contextos universitarios se cultiva el espíritu del conocimiento, de la investigación y de todos los aportes que desde la academia se pueden brindar a la sociedad y a la humanidad. En muchos momentos hemos evidenciado cómo de todas las universidades, pero más vergonzoso aún, de cómo de las universidades de corte humanista y religioso existen egresados profesionales que van desempeñando y ocupando grandes e importantes puestos y oficios en prestigiosas empresas nacionales e internacionales, en importantes oficios en el sector financiero y en el sector público y político, pero dejan mucho que pensar y mucho que decir a partir de sus procedimientos inmorales, no solo en el ámbito personal y familiar, sino en la ausencia total de una ética a la hora de administrar el dinero, el patrimonio y los recursos que no son propios y que incluso pueden ser del municipio, del departamento o del Estado. En fin, y ni qué decir de lo relacionado con acuerdos, convenios y contrataciones y todo lo que hay detrás de ello. Allí cabría la pregunta: ¿se les dañó el corazón en el ejercicio de su profesión? ¿Será que ya eran así desde que estaban estudiando en la universidad? ¿Será que las necesidades y circunstancias de nuestro país y de nuestra cultura son las que propician y hasta obligan
a tener procedimientos antiéticos y de doblez de este estilo? Ahora que estamos en circunstancias álgidas respecto de las elecciones de los congresistas de la República, senadores y Cámara de Representantes, como también a la expectativa de las elecciones presidenciales, somos testigos de los procedimientos bajos, sucios y soterrados que sin el más mínimo escrúpulo hacen de la mentira, de la calumnia, del desprestigio, entre otras artimañas o habilidades políticas, para lograr adeptos y alcanzar la presidencia. Hasta echan mano de la ignorancia y de las emociones del pueblo para hundir a algunos y subir a otros. ¿Dónde está la ética en la política digna de mostrar en este país? Muchas cosas tienen que ver con esta transformación de los valores y con la negociación de los principios que siempre nos han inculcado. Fácil sería culpar las condiciones y circunstancias externas, pero ¿dónde queda el compromiso y la voluntad personal? ¿Dónde está y dónde queda la conciencia de proceder recta y correctamente ante todo? Nuestra Universidad de San Buenaventura tiene un eslogan muy particular y muy diciente: calidad humana y profesional. Expresión muy corta, pero muy significativa si queremos profundizar en lo que ello refleja y representa. Somos una universidad de corte e identidad humanista, y ello tiene que ser real, evidente y palpable. No solo somos una fábrica de profesionales llenos de contenido científico y académico, pero vacíos de una identidad ética, humanista y humanizante. No, claro que no somos eso. La cátedra abierta inaugural es el punto de partida para escuchar, reflexionar y hacernos la pregunta por el hombre y por la mujer, por la ética y por la política, por la ciencia y también por la fe. Dejemos que nuestros ponentes, nuestras ponentes invitadas, nos enriquezcan y nos interpelen con sus reflexiones e intervenciones, mientras nosotros atentos nos interrogamos. ¿Y si perdemos el horizonte? ¿Qué clase de personas y de profesionales queremos ser? Gracias por escuchar. Agradecemos las palabras del Padre Marco. Como lo mencionamos al inicio, esta cátedra se desarrollará tipo conversatorio. Tendrá una duración de 60 minutos aproximadamente. Al finalizar, tendremos un espacio para preguntas del público. Los invitamos a escribirlas en los papelitos que les fueron entregados al ingreso. El conversatorio estará integrado por profesor Pablo Echeverri Rendón, quien hará las veces de moderador. Él es magíster en estudios urbanos regionales de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Urbano de la Universidad Externado de Colombia, arquitecto de la Universidad Nacional, especialista en procesos creativos de la Universidad de San Buenaventura, docente de Ética y Ciudadanía adscrito al Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos CIDEC y a la Facultad de Artes Integradas de la Universidad de San Buenaventura. Los panelistas que acompañan esta cátedra son Beatriz Eugenia Campillo Vélez, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, politóloga con maestría en filosofía de esta misma institución. Verónica Moreno López, magíster en educación, especialista en procesos creativos y en gerencia educativa de la Universidad de San Buenaventura. Comunicadora y relacionista corporativa de la Universidad de Medellín. Los invitamos a subir al escenario y a tomar sus respectivos asientos. El secretario de Educación Departamental, Néstor David Restrepo Bonet, nos iba a acompañar en este espacio, pero por motivos ajenos a su voluntad no pudo presentarse.
Muy buenas noches. Primero hago una pequeña introducción en torno al tema que se va a tratar, aunque las palabras del vicerrector fueron bastante interesantes y me van a resumir mucho lo que les tengo que decir. Lo primero es que el Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos, CIDEP, y la Universidad de San Buenaventura y el Grupo de Investigación de UPAC han venido trabajando y preguntándose por la ética y esa ética en el desarrollo de los individuos como personas, ¿sí? Y si bien es claro que la corrupción es un tema que todos hemos escuchado y el cual ha sido muy investigado y muy cuestionado en el país, incluso hasta se ha llegado a decir que la corrupción es el cáncer que carcome este país, nos hemos tenido que preguntar por eso, ¿sí? Además es notable lo que el padre decía, y es que la corrupción no solamente es de los políticos y los contratistas, y que estos políticos y contratistas y las personas que están siendo corruptos han estudiado en universidades muy importantes, públicas y privadas, ¿sí? Y que es habitual observar, y todos ustedes lo han visto, ¿no es cierto?, cuando la gente nos cuenta, ay, no, es que imagínate, me partieron, ¿sí? Y dicen, es que el azul estaba escondido para partirme, en vez de preguntarse, es que yo cometí la infracción y como cometí la infracción merezco que me partan, ¿no es cierto? Todos hemos visto qué pasa cuando la gente va en la autopista y sabe que hay una cámara que le va a hacer la fotomulta, disminuye la velocidad, ¿sí? Y una vez pasa la cámara y ya se aleja, la cámara vuelve y acelera a los 120 kilómetros por hora. Entonces eso es cuestionable, ¿sí? Y nos preocupa eso, ¿sí? Además es importante resaltar que la integridad de la persona se va construyendo a partir de los valores desde la familia, el sistema educativo y la sociedad. Pero también es importante preguntarnos cómo desde la universidad, ¿no es cierto?, la universidad pretende formar unos profesionales, y como lo dijo el padre, la Universidad de San Buenaventura pretende formar profesionales que primero sean personas, ¿sí? Todos primero somos personas y después somos profesionales, y nos interesa preguntarnos por eso, ¿sí? Quisiera entonces que nuestras compañeras de mesa nos intervinieran y preguntarles en torno a qué ellas piensan en torno a la relación a la formación ética que reciben los estudiantes, ¿sí? Es responsabilidad de las universidades que los profesionales actúen con forma ética en el quehacer profesional. Los actos de corrupción se observan en los profesionales de reconocidas, ¿no es cierto? ¿Es posible entonces enseñar la ética en la universidad? Les dejo en compañía de la profesora Beatriz. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de San Buenaventura por esta invitación, al profesor Héctor que hizo el contacto y a los demás miembros del equipo, porque es muy grato poder estar pues, aquí con jóvenes hablando de este tipo de temas, como es el de la ética, absolutamente actual. Ahorita nos ponían ahí unos casos pues que yo creo que absolutamente todos los hemos vivido, pues nos ha tocado. Yo ahorita he tenido una semana bastante ajetreada con todo este tema haciendo pedagogía electoral, les estaba contando, y lo primero que uno nota es que hay una gran decepción, porque la visión de la gente es, pues todos son corruptos, entonces eso como que no tiene ningún tipo de solución, y tratar de cambiar esa mentalidad y decirle, pues mire, usted con su comportamiento puede hacer parte de ese cambio, pues la verdad es que es como el mensaje central que uno quiere llevar. Corrupción hay en todos los niveles. Por ejemplo, en el tema electoral de lo que he estado manejando, yo siempre le cuento a la gente, mire, tiene tanta corrupción el que vende el voto por 50.000 pesos, por 100.000 pesos, como el otro que va a pedir un puesto para su hijo o para algún familiar, como también es corrupto, obviamente, aquel que está pensando es en la licitación, donde ya estamos hablando de miles de millones de pesos. Esa es la realidad en la que en buena medida nos movemos, y por eso la responsabilidad tan grande que tenemos desde las universidades. En estos días, ya hace un tiempo, salió unas estadísticas, y me refiero entonces al dato que usted presentaba ahorita,
donde aparecen unas instituciones con el mayor número de corruptos, lo mencionaban algo así, egresados que han cometido actos de corrupción. Muy lamentablemente mi universidad aparecía por allá abajito, pero aparecíamos. Uno quisiera no aparecer en ese tipo de datos, pero resulta que también hay que leerlos, digamos, con cierta distancia, con cierta objetividad, porque obviamente esto nos está reflejando a esos corruptos gran escala, pero es que cuántos actos de corrupción de pronto se viven día a día que no aparecen reflejados porque no los cometió fulano de tal, que es un político muy reconocido, que es un líder muy reconocido. En otras palabras, esas universidades que aparecen en esa lista, también podemos decir, no es que no hagan nada, o que hayan hecho muy poco, o que sean las culpables, sino que también se puede hacer la lectura de que de esas universidades salen unas personas que tienen mayor oportunidad de ocupar cargos públicos, que por eso son más visibles, y que por eso a veces la institución se puede ver afectada. Me refiero a que probablemente aquellas instituciones que no aparecían allí, pues también es posible que sus egresados no estén tampoco tan expuestos a esa parte pública. Eso es otra lectura que es posible hacer y que yo también llamaría un poquito pues como a ese tipo de reflexiones, no en el sentido de sacar disculpas, sino en el sentido de poder leerlas en el contexto. Y se los menciono porque la Universidad de los Andes, la Universidad del Externado, la Universidad del Rosario, aparecía por allá encabezando esas listas, y no es porque sean malas esas universidades o porque no se preocupen por la ética, sino que normalmente los grandes líderes, en general, buenos y malos, buenos, regulares, malos y perversos, de todo ámbito, pues llegan con mayor facilidad a ocupar estos cargos de poder y por tanto están más expuestos a lo que pueda ocurrir. La universidad intenta en la mejor manera educar a las personas, pero yo no me puedo hacer responsable de cada acto que hace cada uno de ustedes. Voy a poner un ejemplo muy bobito que me lo van a entender obviamente todos los estudiantes porque todos lo hemos vivido. A uno siempre en la universidad le dicen, oigan, no haga fraude, ¿cierto? Cuando presente un trabajo, cite las fuentes. A uno siempre le dicen eso. En los exámenes no pastele, no le mire al de al lado. Eso lo está diciendo la universidad, pero eso nunca ha evitado que en un examen un estudiante de pronto no intente mirar al de enseguida. Pero la universidad siempre tiene la responsabilidad de mandar ese mensaje que cuando alguien lo intenta, entrar a sancionar. Entonces, allí yo quisiera de pronto hacer un poquito esa diferencia que me parece muy valiosa, y para ir terminando una última idea, al menos en este primer bloque de lo que me han pedido un poquito reflexionar. Yo soy docente, yo soy politóloga y soy docente de ética profesional para estudiantes de ciencia política. Y siempre les repito algo, les repito una cosa que a mí me enseñaron desde que estaba en el colegio. Siempre que yo salía con mi uniforme, y estoy diciendo cuando salía del colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde también estudié, siempre me decían, cuando usted porta su uniforme, no van a hablar de Beatriz Campillo, van a hablar de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ahora les digo a mis estudiantes, usted no solamente va a hacer quedar mal, digamos, su nombre, es que usted está poniendo en juego el nombre de su profesión. Usted está hablando bien o mal con sus actos de los politólogos, pero además estará hablando bien o mal de su universidad. Entonces esa conciencia, cada uno de nosotros, los que están allí sentados, los que hemos tenido la posibilidad también de estudiar en una institución de educación superior, tenemos la responsabilidad de hacer quedar bien a nuestra institución. Tenemos la responsabilidad de hacer quedar bien a nuestra profesión, porque es que van a decir los politólogos o los politólogos de Bolivariana, el caso que les estoy poniendo, ¿sí? No van a hablar de Beatriz Campillo, van a hablar de la institucionalidad. Y por eso la invitación primera es a ser muy conscientes, todos lo hemos vivido, muchachos. Ustedes saben que por un solo caso, ahí mismo se critica toda una institución. Lo vio, por ejemplo, los militares cada rato, recuerden ustedes con todo ese tema de falsos positivos y demás, puede que no sean tantos, pero eso afecta a la imagen institucional. Puede que no todos sean corruptos en el Congreso, pero eso afecta a la imagen institucional.
Cuando hablan, y voy a traer un tema puntual, ahorita hay un escándalo y todo, por ejemplo, cuando salen de la pederastia, por ejemplo, de los sacerdotes. Eso es un escándalo. Pero ¿cuántos sacerdotes hacen bien su labor? Miles. Miles. ¿Y cuántos casos aparecen de estos? Pues seguramente muy pocos. Pero ahí es donde está también el llamado. Yo estoy representando algo más que a mí mismo. Siempre decimos la frase, siempre se habla del avión que se cae, no de los que están volando. Y eso pasa en esas profesiones que les mencioné, pero también con el médico, con el abogado, con el ingeniero, con el arquitecto, absolutamente con todas. Por eso la responsabilidad de mantener bien esa imagen institucional, profesional, es de cada uno de nosotros. Yo cierro ahí. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, muchas gracias pues por la invitación. Me complace estar aquí en la cátedra inaugural. Bien, antes de responder a la pregunta, yo quisiera referirme un poco al título que tiene la cátedra, porque me llamó mucho la atención. Se pregunta, ¿y si perdemos el horizonte? Me hace recordar una entrevista que le hicieron alguna vez a Eduardo Galeano. Todos conocemos a Eduardo Galeano, ¿cierto? Quien falleció hace ya algún tiempo, el escritor uruguayo. Eduardo Galeano, en una entrevista que le hicieron en un medio español, hizo una intervención muy bella, muy poética, para hablar un poco de un tema que es, digamos, un poquito complejo, que es la utopía, ¿sí? ¿Qué es lo utópico? Es eso que nosotros vemos un poco inalcanzable, ¿cierto? Un poco inconcebible en términos de la realidad. Bien, él hacía una reflexión muy bonita que incluso ustedes la pueden encontrar en redes sociales, es algo que ha circulado bastante porque es un mensaje muy bello. Y él decía, la utopía es el horizonte, ¿cierto? Hablando del tema de la cátedra, que es el horizonte. La utopía es el horizonte y nosotros como seres humanos siempre estamos caminando hacia el horizonte. Bien, hay un punto al que yo quiero llegar que está ya trazado, pero por más que yo camine hacia ese horizonte, sé que finalmente nunca lo voy a alcanzar. Finalmente, la pregunta que él hacía en su entrevista, o que se hacía a sí mismo, es, bueno, ¿para qué sirve ese horizonte? ¿Para qué sirve esa utopía? Pues la utopía y el horizonte sirven precisamente para caminar, ¿sí? Es lo que me permite ir más allá. Yo sé que al final de la vida no voy a alcanzar la perfección, yo sé que al final de la vida es imposible que todos actuemos de forma ética, pero por lo menos tener ese horizonte allí claro nos permite no perder el rumbo como sociedad. El día que perdamos el horizonte ético como sociedad, como ciudadanos, ese día estamos completamente perdidos, ¿sí? Bien, entonces me parece muy interesante ese concepto del horizonte en términos de la forma como se titula la cátedra, porque yo creo que de alguna forma hemos caído un poco en la desesperanza. Hemos caído, yo no diría que un poco, mucho en la desilusión. Ahora la profesora Beatriz lo mencionaba, en esta época de elecciones, en esta época de tanta contienda electoral, de tanto ir y llevar cosas buenas sobre uno, cosas buenas sobre otro, donde se hacen tantísimas campañas de desprestigio sobre los unos o sobre los otros, yo creo que todos los colombianos hemos caído precisamente en ese asunto de la desesperanza. Pero el llamado es a que tratemos de revivir esas posibilidades a futuro, esos valores, que tratemos de revivir un poco esa creencia en nosotros mismos, porque de lo contrario, pues vamos a seguir en ese juego que no nos trae para nada beneficios a futuro. Entonces, bueno, eso pues como para introducirnos un poquito, para que no perdamos el horizonte, ¿sí? No perdamos ese norte que nos guía, que finalmente es también la búsqueda de una condición de igualdad, de justicia, de una condición de calidad de vida para todos nosotros como colombianos. Bien, entonces Pablo nos hacía la pregunta sobre la relación, sobre el sistema educativo en relación a la formación ética que reciben los estudiantes universitarios. ¿Cuál es la responsabilidad de la universidad allí? Pues es la misma responsabilidad que deben cumplir los otros entes que hacen parte de lo que nombramos como un sistema educativo. A nosotros se nos ha olvidado que es un sistema educativo. Es más, nosotros ni siquiera actuamos como sistema educativo.
Aquí digamos que las instituciones de educación básica, media y superior, cada una actúa por su lado. No nos vamos, digamos que no nos vamos adecuando al proceso, no comprendemos realmente el asunto de manera sistémica. Miren, ¿a qué voy con eso? A que la responsabilidad en la formación ética no es únicamente de las universidades, y con eso no le estoy quitando la responsabilidad a la universidad, pero estoy diciendo que la universidad debe articular procesos con la demás parte de ese sistema educativo, las demás partes de ese sistema educativo. ¿Qué se está enseñando, por ejemplo, en la educación básica o en la educación media a los chicos que se están formando? ¿Cómo llegan esos chicos al campo o al ámbito de la universidad? Y en esas instancias, en términos formativos, ¿qué puede hacer la universidad para cambiar muchos de esos elementos negativos que ya vienen de todo un proceso de educación y de experiencias de vida? ¿Cómo convertirlos en un asunto, digamos, que forme al individuo en términos éticos? Eso no es tan sencillo. Nos tenemos que pensar más como sistema, ¿cierto? Nos tenemos que pensar más en un proceso. Tenemos que saber que si una parte del sistema falla, las demás también pueden tender a fallar, ¿sí? Eso es parte, pues, como incluso de la teoría sistémica. Desde una mirada compleja, tenemos que aprender a hacer ese tipo de lecturas. Ojalá nosotros pudiéramos ser capaces de entender las condiciones en las que vienen los estudiantes de otros procesos formativos y cómo ingresan a la universidad, y a partir de ello cómo nosotros podemos intervenir en ese proceso de formación ética y moral. Entonces, la responsabilidad de la universidad es la misma responsabilidad de otros entes. Ahora, no es solamente el sistema educativo ni lo institucional. Ahí sabemos, y yo creo que todos lo tenemos claro, la familia se constituye en el eje central de ese proceso. Ahora, ¿qué acciones se generan a nivel estatal, por ejemplo, para apoyar esos núcleos, o más que núcleos familiares, apoyar esas formas, digamos, de configuración de la familia que efectivamente contribuyan a lo que es la formación del individuo? Estamos en este momento en un país donde se presenta un alto índice de familias monoparentales, por ejemplo, donde sobre todo la mujer es cabeza de familia, y donde a ella le implica eso entonces tener que trabajar, tener que buscar maneras de salir adelante, tener que responder por sus hijos. Esa es la realidad que nos circunda, como por ejemplo un Estado que también hace parte de ese sistema del que estoy hablando, contribuye para que se le pueda dar el espacio suficiente a la familia en ese proceso de interacción, de educación, de vivencias, que es tan esencial para garantizar efectivamente la formación de un ciudadano en toda su comprensión, ¿cierto? Porque estamos hablando de formar ciudadanos éticos, de formar ciudadanos activos. Bien, entonces yo creo que allí la universidad, ¿qué puede hacer? Bueno, primero pues entendamos que la formación se vive desde eso que llamamos el currículo, y que el currículo no se reduce únicamente a sus mallas curriculares, es decir, a esa lista de asignaturas que a usted le entregan cuando hace parte de X o Y programa, que el currículo se vivencia en la vida cotidiana, en el campo académico, en la interacción con los otros, en todos los espacios formativos, tanto formales como informales. La universidad debe trabajar fuertemente para fortalecer todos esos espacios desde un discurso ético. Es decir, el asunto de los valores, el asunto del axiológico tiene que estar allí presente. Todos los espacios de la universidad se constituyen en espacios de aprendizaje. Todos los espacios de la universidad se constituyen en espacios de enseñanza. Desde la forma como te saludan o no te saludan los otros, hasta la manera como dentro del aula de clase se puede impartir un conocimiento. Todo eso educa. Y no solamente se aprende ética en las clases de ética, ¿sí? Eso es muy importante. También como los docentes impregnan su saber de ese discurso ético, porque todos los saberes perfectamente pueden entrar en diálogo con la ética, ¿sí? Como el profesor de administración enseña, por ejemplo, a gerenciar un talento humano de una manera adecuada, como por ejemplo el profesor de contabilidad enseña a ser correcto en la forma de presentar los balances, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas nos permiten entender y evidenciar que la ética, pues sin duda alguna, entra en relación con todo eso que llamamos currículo. Entonces, la ética no se puede reducir simplemente a las clases de ética. Pero bueno, me estoy alargando mucho, ¿cierto? Bueno, no, para terminar un apunte, y es que hay, digamos, como una queja sentida
en el ámbito de la educación, y es que lastimosamente a veces se le da muy poca importancia a algunas de las ciencias sociales y humanas dentro del ámbito formativo. Por ejemplo, los colegios, y me perdonan pues lo que voy a decir que pues suena un poquito duro, pero a veces cuando los colegios van a asignar la asignatura de ética, se la entregan al profesor que, ay no, es que mira, no hay nada más que ponerle, acomodémosle esas horas, de profesor, usted dicta ética a partir de mañana. Listo. Así es. Sí, lo sé porque mis compañeros que trabajan en colegios me lo han contado. Imagínate que me pusieron a dictar ética la otra semana, ¿cierto? Yo nunca he dictado esa materia. Entonces, claro, para la clase de matemáticas, no, hagamos un perfil, seamos súper exigentes, el profesor tiene que estar formado en esto, en esto, en esto. Pero para la clase de ética, no, acomodar que le sobraron horas, ¿sí? Entonces, desde ahí no podemos estar exigiendo que los estudiantes tengan unos criterios éticos, por favor, si hasta el profesor llega aburrido a dictar la clase porque ese no es el tema que le interesa, ¿cierto? Es decir, tenemos que ser mucho más coherentes. La invitación es a que miremos el asunto de manera completa, ¿cierto? No es culpa de este, no es culpa de aquel, no es culpa de este ente, de este otro, es un asunto de todos, ahí todos tenemos responsabilidad, ¿cierto? Y no se nos olvide que enseguida pues voy a tratar de tocar un poquito el tema, pero no se nos olvide que cuando hablamos de la responsabilidad del Estado estamos hablando de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, porque para que el Estado exista se necesita de la población y nosotros somos esa población. Entonces a veces nos gusta mucho estar externalizando culpas, ¿cierto? La culpa es del otro, es del presidente, de este o aquel, pero y la culpa, la responsabilidad mía, ¿dónde está? ¿Cierto? Nos encanta defender nuestros derechos, pero no aceptar nuestras responsabilidades. Y eso yo creo que tenemos que empezar a fortalecer. ¿Quieres complementar algo? Absolutamente de acuerdo con todo lo que estaba mencionando Verónica. Definitivamente, yo siempre he pensado que en la universidad lo que uno más aprende es con el tema del testimonio, del ejemplo. No solamente en la universidad, también obviamente en la familia, en los colegios. Yo de hecho tuve por allí alguna experiencia en alguna ocasión con una profesora de ética que cuando yo le dije, yo quiero ser docente, pues tuvo una expresión bastante fea, me decía, ¿quién sabe usted qué mal habrá cometido en la vida? Y yo decía, pero me lo está diciendo la de ética, por Dios. Entonces, y resulta que es eso, o sea, sencillamente fue alguien que no disfrutaba su trabajo, que seguramente fue lo primero que le pusieron por allí, y bueno, uno a veces se encuentra con ese tipo de situaciones. Yo disfruto muchísimo la docencia y aprendo muchísimo también con las demás personas. Si yo quisiera rescatar eso que mencionabas al inicio, es que esto va desde cómo lo saludan a uno. Si le contestan o no le contestan el saludo, si lo hacen de buena gana o no, si lo miran a los ojos o no. Yo ahora les comentaba allí un poquito que también he trabajado un poco algunos temas de bioética, y cuando uno se encuentra con grupos de médicos y les da alguna clasecita sobre todo este tema de fundamentación de la persona y demás, uno muchas veces les dice eso. Miren, más allá que esa parte técnica, eso aplica también para ustedes, más allá que esa parte técnica, los pacientes no es más que me curen, están buscando que tengan respeto por mí. Hay un videíto que les quiero recomendar, simplemente para que lo busquen, en YouTube lo encuentran muy fácilmente, que se llama la broncemia. Y resulta que la broncemia es la cantidad de bronce en sangre, es como una especie de enfermedad. Hay una de estas conferencias TED donde un doctor, un médico o QC, de QC lo trabaja, habla de qué es la broncemia y básicamente nos va a decir, mire, es que esa soberbia que manejan algunos, que no caminan sino que se desplazan, que dicen, flotan, están por allá como almorzando, dice, desayunan con Dios, vienen, bajan un ratito a la tierra para estar con nosotros, los seres humanos, son muy subidos. Y tenemos que recordar algo, el conocimiento es ante todo servicio, y uno no puede alterar el orden. Les pongo otra tarea, de una vez. En mis clases de ética yo suelo manejar mucho un videito que tiene Adela Cortina, que a mí me encanta, que es sobre el tema de ética profesional y habla de los bienes internos de la profesión y de los bienes externos. Y que yo no los puedo cambiar. Cada uno de ustedes pregúntese por qué está estudiando lo que está estudiando.
Eso es una maravilla que además sean cosas muy distintas. Pero cada profesión tiene un bien interno, tiene algo que busca servir, tiene algo a lo que quiere llegar. Y esos bienes externos, que ella menciona ahí un poquito, es el tema del dinero, es el tema del reconocimiento, es el tema del poder. Cuando yo hago bien mi trabajo, me reconocen, tengo prestigio, eso me da poder y obviamente seguramente una buena remuneración. Esos son los bienes externos. Pero a mí no se me puede olvidar, yo para qué fue que estudié. Para conseguir dinero, pues probablemente ese no sea la finalidad. Mejor dicho, puede haber incluso formas más rápidas y más sencillas de conseguir dinero. Yo probablemente estudié para hacer otro tipo de cosas, para servirle a la gente, ¿sí? Para construir algo juntos. Y cada uno pregúntese para qué estudió, cuál es ese bien interno de su profesión, de lo que cada uno siente pasión por hacer. Y no pierda esa idea. Todos, cuando éramos niños, teníamos ese sueño de convertirnos en bomberos, en médicos, en astronautas, en profesores, en abogados, en lo que sea. Y lo hacíamos no pensando en que nos iban a pagar, lo hacíamos porque sencillamente uno jugaba a eso porque lo disfrutaba, porque quería, ¿cierto? Esa es la idea, esa es la magia, no perdamos esa parte del disfrute. Cuando uno altera el orden y ya se dedica solamente a hacer las cosas por el prestigio, por el dinero, por ese reconocimiento, por el que otro me alabe, definitivamente perdió el norte. Y ese es el que no debemos perder, esos bienes internos de cada profesión. Y una última recomendación, otra tarea más de profesor, lo siento. Todos mis cursos yo siempre los arranco con un video que me encanta, de Televida, en su momento Televida. Habían sacado un videito que se hizo viral que se llama ¿Por qué los colombianos somos pobres? Buenísimo. Hace la comparación entre cómo viven los colombianos, lo compara con los japoneses y lo compara con los suizos. Y descubrimos una cosa: los colombianos somos absolutamente pobres en lo que se llaman ventajas competitivas. Somos muy pobres nosotros. Somos muy ricos en las ventajas comparativas, ¿sí? Los colombianos tenemos una gran riqueza porque nuestro país tiene unos recursos naturales magníficos, pero somos tremendamente pobres porque somos muy disciplinados. Somos tremendamente pobres, y hay uno de los autores que allí interviene que nos dice algo: el narcotráfico creó un problema en la mente de cada uno de nosotros. La pobreza es un estado mental. Y lo que nos dice ahí es, ese narcotráfico creó en la mente de nosotros que el dinero hay que conseguirlo de manera rápida. Él dice, ni siquiera es lo del tema de fácil, porque los negocios turbios estos pues no es que sean fáciles, pero son rápidos. Y en la mente de las personas quedó esa idea de que yo tengo que salir y conseguir todo ya. No esforzarme cada día haciendo las cosas, sino como una especie de elemento mágico y ya me gané el baloto y listo. Yo soy aquí el genio porque hice esto de una empresa gigantesca. Las grandes empresas nacieron chiquitas, ¿sí? Todo requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere hacer las cosas bien, continuadamente, con persistencia. Y resulta que nos acostumbramos a lo del camino rápido, y de esa manera también hemos afectado el mismo desarrollo de todo el país. En ese video queda absolutamente demostrado que nuestra pobreza es justamente porque tenemos dificultades en la parte ética, porque no hemos aprendido a trabajar juntos, porque no hemos aprendido ese tema de bien común, porque nos falta el tema de ser disciplinados. Miren chicos, ustedes y yo criticamos mucho que en Colombia nos falta educación. El problema educativo no es simplemente un problema de plata. Bien o mal, todos los que están aquí sentados ya están estudiando. Pregúntese en este momento usted qué tanta atención está prestando a esta conferencia. Y eso también aplica para la clase. ¿Qué tanta atención usted le presta al profesor? Y está ahí ya sentado. Es decir, no es un problema de pagar una matrícula. Esa misma reflexión se la hago en el muchachos, en mi institución educativa, en la bolivariana, y la he hecho en todas las situaciones. Es que usted ya está aquí, ya tiene la posibilidad de estar transformando este país, pero muchas veces estamos distraídos, ¿sí? Muchas veces puede más el WhatsApp, muchas veces puede más el de lado, muchas veces puede más los memes,
y estar ahí en otro punto mientras estoy calentando un puesto. Eso también es corrupción a otra escala. No, yo quería hacer un apunte. Hay una entrevista muy particular que circula por ahí en las redes sociales de un profesor español que se llama Antonio Escogotado, y él hace una reflexión sobre lo que significa la riqueza. Él dice que los seres humanos hemos entendido mal la riqueza, que la riqueza no son diamantes, por ejemplo, que la riqueza es la educación, y educación implica, por ejemplo, no acumular conocimiento. Educación implica dar las gracias. Educación implica cederle el espacio al otro. Educación implica ser capaz también de aceptar los errores, ¿por qué no? Educación implica saludar, ¿sí? Educación implica, además él lo dice, que aunque puedas robar, no lo hagas. Que aunque puedas dañar al otro, no lo hagas. Eso realmente es educación, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos estamos formando? Nos estamos llenando de conocimiento, ¿para qué? Para ponerlo al servicio de los demás o para utilizarlo solamente en beneficio propio. Realmente, ¿qué es la educación y cómo la estamos entendiendo? Incluso hay países que son líderes en el campo educativo y que enseñan de formas y que enseñan cosas muy diferentes a las que hacemos nosotros como colombianos. Pues no nos podemos dedicar a copiar modelos porque esa no es la idea, pero sí sería interesante analizar las formas como se trabaja el tema de la educación en países que en este momento se consideran los países con mejor educación en el mundo. Países donde, por ejemplo, los chicos, Finlandia, por ejemplo, allá los chicos en primaria aprenden a cocinar, tienen clases de cocina, ¿sí? Y las aulas están adaptadas para que ellos aprendan a cocinar. Aquí si el hijo de alguien le dice, no mami, es que hoy no dieron clase de culinaria en el colegio, ¿cómo así? ¿No sé por qué se le están enseñando eso? Es que esta cosa se va a dedicar a las labores domésticas, qué sé yo, ¿cierto? Pues supongo yo esa podría ser la visión de un papá en este país. Por ejemplo, cuando a los chiquitos les entregan su almuerzo y toda su alimentación, lo hacen o lo ven como un proceso también educativo y formativo, porque cuando los alimentan les están enseñando buenos modales, cómo sentarse en la mesa, cómo relacionarse con el otro, cómo alimentarse sanamente, les están enseñando lo que se debe y lo que no se debe comer, ¿cierto? Cosas tan sencillas como esa, pero que van marcando diferencias importantes en el proceso formativo del ser humano. Entonces, ¿qué es realmente la educación? ¿Cierto? No es simplemente acumular conocimiento, como diría Edgar Morin, no es acumular conocimiento y llenarnos la cabeza de cosas, es la forma como somos capaces de relacionarnos con los demás, y ahí la ética juega un papel fundamental. Bueno, hemos visto en las palabras de nuestras compañeras aquí que la corrupción no solamente es lo que se roban los políticos y lo que se roban los contratistas, hemos visto que hay corrupción en muchos otros elementos, y la corrupción es un elemento de pérdida de ética, ¿no es cierto? Una de nuestras preguntas por aquí era si la ética se puede aprender, se puede enseñar, perdón, y si tenemos en cuenta lo que nos decían también, que la ética se aprende desde la familia, entonces ¿cómo podría desde la universidad lograr ese cambio para que los estudiantes entiendan que la corrupción va hacia muchos lados y que adicionalmente es una cultura, como lo decías, de conseguir las cosas rápido? ¿Se podrá cambiar eso a través de una asignatura? Bueno, a todos nos gustaría tener el elemento mágico para coger una varita o algo y decirle, ¡pum!, de ahora en adelante vas a ser absolutamente ético, bueno y recto en la vida. Los seres humanos somos muy complejos, muy complejos, porque somos seres libres. Y cuando yo soy un ser libre, pues obviamente tengo una cantidad de posibilidades de elección.